preparando la transmisión y se supone que ahí está arrancando. Bueno, estamos arrancando y está arrancando la transmisión y estamos dando ingreso a todos los estudiantes, a la sala. Les pedimos que vayan apagando sus micrófonos para el arranque. Y ahí están enviando los links de la transmisión por YouTube. Y mientras van entrando todos, vamos, mientras tanto, a escuchar un tema que el profe Nelson me mandó a partir de que la vez pasada conversamos sobre el proyecto Chamamé Guaraní. El profe Nelson me mandó un video que había filmado con César Frete esta semana en San Roque. Y bueno, me pareció lindo que podía ser un buen comienzo de nuestro encuentro de hoy. Entonces les voy a compartir. Este tema es un tema de Isako Abitsbol y Miguel Repiso, que se llama Tita. Y lo que nos contó César es que tanto la hija, Isako y Miguel, tenían cada uno una hija y se llamaba Tita. Tenían dos hijas que se llamaban Tita. Frete en bandoneón y Nelson Florida en guitarra. Bueno, se me cortó un poco, pero ahí va la intención. La intención de arrancar un poco y ir esperando que vayan entrando los estudiantes. Ya somos 70 prácticamente en la sala. Flor está dando la entrada y ya podemos ir arrancando. Lili, si querés hacer el arranque del encuentro. ¿Cómo no? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a nuestro segundo encuentro del ciclo de reuniones abiertas de equipos de investigación. En esta oportunidad vamos a desarrollar el eje subjetividad e identificaciones. ¿Te escucha, Carito? Yo te escucho, pero mi conexión está complicada. Bueno,
No sé, pero calculo que sí. Espero que sí, sí. Hoy, bueno, el encuentro para todos los que son nuevos, los que nos están acompañando hoy, en esta oportunidad van a estar con ustedes, o sea, con el equipo, tu equipo de investigadores, nuestros estudiantes de toda la zona, no solamente del instituto, sino también de otros institutos cercanos a quienes hemos invitado. Nuestra intención es que estos encuentros sirvan para estimularnos, para estimular el encuentro con el saber, con la producción de conocimiento, y como decíamos ya en nuestro encuentro anterior, pensar que es posible, ¿no? Que es posible, y también saber, poder entender que este tipo de trabajos que hacen ustedes o de investigaciones que hacen ustedes por el corte que tienen, producen un impacto muy importante en las comunidades. Las empodera, por usar un término que está muy de moda últimamente, y entonces nos parecía súper oportuno que podamos compartir entre todos. Nuestro deseo es que hoy nuestros estudiantes puedan participar con ustedes libremente, sin ningún tipo de condicionamientos de los profesores, por eso nosotros vamos a estar en otras salas después, y que justamente este sea un espacio para todos nosotros, un espacio de construcción común. Hoy vamos a trabajar con esta agenda, biografía de un soldado caído en Malvinas, Ramón Cirilo Blanco, en Arroyo Pontón, San Luis del Palmar. En esta ocasión van a estar Flor Conde y Mabel Miranda, desarrollando esta seguramente línea de investigación que dio lugar a la imposición del nombre, ¿no? Luego vamos a ver emergencias indígenas guaraní en Corrientes, a Yelén Morales Michelini, y luego veremos transmisión intergeneracional del guaraní en grupos familiares en Loreto e Itatí, con Tamara Alegre y Guadalupe Quirós. Bueno, chicas, ya están presentadas, yo no quiero consumirles el tiempo, prefiero que lo ocupemos en escucharlas y en que nuestros estudiantes puedan participar. Bienvenidas nuevamente a todos y que esta sea una tarde muy provechosa para todos los que estamos hoy acá en la sala de Zoom. Buenas tardes. Creo que Caro se cayó de su conexión. Ya seguía, pero le di la entrada a Aida, que está con Caro. Aida, ¿estás por acá? Aida. No, parece que no. Ahí está. Aida. Volví acá. Estoy con problemas en mi compu. ¿Me traes mi cuaderno? Así que, Lili, no te escuché, pero te imagino. Bueno, gracias. Si querés, repito todo de nuevo. No. Voy a dar la introducción que pensábamos para la jornada del día de hoy, y para recordarle a algunos, los que no estuvieron la vez pasada, nosotros trabajamos sobre un eje, que era el de los saberes locales, el de los saberes comunitarios, y compartimos 3 grandes proyectos, uno terminado, uno muy avanzado y uno empezando, para que ustedes pudieran conocer un poco nuestra modalidad de trabajo y cómo nos hacíamos las preguntas de investigación, ¿no? En este caso, el eje que trabajamos para hoy es el de subjetividad, el de identificaciones, que también podemos llamar de identidad. Identidad no es una categoría que nosotras usemos para trabajar, y justamente, o tal vez, contarles a ustedes por qué no la usamos, ¿no? Y por qué usamos la idea de identificación o subjetividad o proceso de subjetivación. La identidad en general remite a pensar en cuestiones fijas, estáticas, contenidos determinados, ¿no? Que siempre fueron así y siempre serán así. Y nosotros tenemos una idea un poco más dinámica, ¿no? De los procesos en los que todos estamos inmersos
de identificarnos con múltiples situaciones, con múltiples aspectos, y en ese proceso ir siendo los que somos. Y cada uno de nosotros y nosotras sabemos que no siempre somos los mismos en determinadas circunstancias, ¿no? Que parece que a veces somos una o uno en la clase, con el profe, otros somos con los hijos, otro con los padres, ¿no? En cada situación. No hablamos siempre igual, hablamos de determinada manera en un lugar, de determinada manera en otra. Entonces, con esa idea de que somos como un cúmulo de identificaciones que van y que vienen, y que por ahí en una época me identifico más con algo y en otra época no tanto, ¿no? Con esa idea, pensando que los procesos de identificación son eso, son procesos, son caminos, son devenires, ¿no? Imagínense que para estudiar esos procesos es más difícil concebirlos de este modo, pero si bien es más difícil y es más complejo, creemos que es más rico y que nos da más posibilidades para comprender lo que nos ocurre, ¿no? Lo que nos ocurre de manera individual y lo que nos ocurre de manera social. Siempre las identificaciones ocurren interaccionalmente, no es yo solo en el espejo, yo sola en el espejo. Bueno, el espejo puede representar muchas cosas, pero es con los otros, ¿no? Es en las interacciones, es en los grupos, es en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, en nuestra provincia, en nuestro país. Depende la escala en donde uno ancle, ponga su identificación, ¿no? Y entonces algo que es muy, muy importante para nosotras, para pensar esto y que queremos compartir con ustedes, es que los procesos de identificación cambian permanentemente, cambian y se transforman. Lo cual es, por un lado, te da un poco de vértigo, porque entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué soy? ¿No? Pero por otro lado, es una gran posibilidad. Es una gran posibilidad pensar que esos procesos cambian, que se modifican. Y hay algo que es muy importante para nosotros aquí en Corrientes, es muy importante. No habría nada, desde esta concepción, no habría nada, y lo digo yo, acorrentinada número 1, no habría nada que es natural, no hay nada que es esencialmente así. Todo lo que somos es una construcción, es un proceso social y subjetivo de construcción. Y hay mucho de elección también allí, ¿no? Ustedes me dirán, algunos de ustedes me dirán, bueno, yo nací en Corrientes, ¿qué elección tengo de ser correntino, no? Bueno, yo no nací en Corrientes y tuve la elección de ser correntina. ¡Wow! Se las largué esa. Los que me conocen hace mucho se matan de risa y saben todo lo que hay detrás de eso. Pero en este ejemplo les quiero mostrar nuestra manera de pensar estas temáticas, estas grandes temáticas. Hoy les traemos 3 grandes proyectos o 3 proyectos que ponen en eje, que miran eso, que miran los procesos de identificación, los procesos de subjetivación. Uno es sobre Malvinas, un gran tema, y tal vez uno podría decir de una memoria reciente, qué sé yo, tal vez uno puede decir que ese episodio de la guerra se asocia con otras guerras, no sé, eso ya es para otra reflexión. Pero hay mucha gente que se identifica fuertemente con lo que llama causa de Malvinas. Tan fuerte que lo hace parte de su identidad, que han puesto su vida entera al servicio de esa lucha, de esa causa. Y entonces se constituye en un proceso de subjetivación, el identificarse fervientemente con esa causa. Y en San Roque, en particular, habiendo trabajado en la escuela 216 en La Lisa, aprendí muchísimo sobre eso, ¿no? Ustedes han sido los pioneros del proyecto ADN, de reconocimiento de los chicos, digo, porque eran incluso más chicos que ustedes, enterrados y desaparecidos al mismo tiempo en Malvinas, ¿no? Otro gran tema es la cuestión indígena en Corrientes. Un gran tema, muy importante, y uno podría decir muy reciente, allá nos va a contar, porque es muy reciente la inscripción de comunidades indígenas en Corrientes, muy reciente, le estoy hablando del año 2013, es muy reciente. Y yo podría decir, ¿será tan reciente o en realidad es lo más antiguo de todo?
¿no? Es una gran pregunta, que ahí tenemos bueno, la tenemos ahí para pensar. Y después tenemos el tema que nosotros siempre estudiamos, que son los hablantes. Ahí es donde vemos más cambio, ¿no? Los hablantes de guaraní en nuestra provincia. Y vamos a traer un trabajo que nos remontamos al siglo XX, 100 años, más o menos, ¿no? La transmisión intergeneracional del guaraní en 2 familias de Corrientes. Y bueno, ahí pasamos de ser hablantes de guaraní, a ser guaraniceros, a ser guarangos, a ser bilingües. Ahora había sido que somos bilingües. En fin, múltiples identificaciones que en este momento están en un gran proceso de transformación. En un gran proceso. Hace 10 años alguien podía no identificarse siquiera con ser hablante guaraní y hoy puede estar diciendo, che, había sido que soy bilingüe, ¿no? Es algo que está transformándose mucho. Entonces, las grandes preguntas, ¿cómo me voy identificando con distintos aspectos en mi vida? ¿Cómo voy? No sé si la mejor palabra es ser, porque el ser siempre parece eso más fijo, ¿no? Pero nosotros tenemos un concepto en Corrientes que es genial, que es cómo me voy aliando, ¿no? ¿Cómo me voy aliando? Es un gran concepto de identificación. ¿Cómo uno puede decir que se siente mejor, adecuado al lugar donde está, con quien está, del modo en que está, ¿no? ¿Cómo voy siendo? ¿Cómo deseo ser, en definitiva, ese camino? Bueno, entonces hoy vamos a compartir con ustedes estos proyectos. La idea es contarles algunas cosas, no en extenso, para después poder charlar. Vamos a insistir mucho hoy. Somos 73 en esta sala de Zoom. Los profes los invitamos a mirar esto por la transmisión de YouTube. Vamos a trabajar en otra sala con ellos, ya que el Zoom nos los permite. En otro Zoom, en otra dirección, vamos a trabajar con ellos después de la transmisión. Y acá, como la vez pasada, vamos a armar unos grupos para poder charlar un poco. La idea es que podamos charlar, pues si no, exponer y no poder charlar, a nosotras no nos gusta. Así que vamos a insistir mucho en que podamos charlar hoy. Bueno, las primeras que yo voy a invitar para que cuenten su proyecto son Florencia Conde y Mabel Miranda, que ellas ya se van a presentar, van a contar la escuela, en fin. Ahí las dejo. Bien, muy buenas tardes a todos. Soy Mabel Miranda. Hoy les voy a hablar desde mi posición de directora de la escuela número 784, Héroe de Malvinas Ramón Cirilo Blanco, de San Luis del Palmar. Es una escuela que está a 12 kilómetros de la localidad de San Luis y a 30 kilómetros de la capital de Corrientes, de donde yo voy. Mis colegas van de San Luis. Bueno, en el 2017, yo llegué en esa escuela en febrero del 2015, y tuvimos 2 años con el proyecto de hierba, y en el 2017 me preocupaba mucho que la historia de la escuela en realidad tiene más de 80 años, se la conoce por el número y no por el nombre, tiene un nombre, entonces mi idea de darle identidad a la escuela me parecía importante. Para esto hay un protocolo que es hablar con el Consejo General de Educación, hacer la propuesta, mandar un nombre. El nombre tiene que ser una persona destacada de la comunidad, que se haya destacado por algo determinado, pero tiene que tener el consentimiento de la comunidad, digamos. A partir de entonces yo convoco a la comunidad para contarles el proyecto que teníamos, sería nuestro proyecto institucional a partir de ese entonces, darle un nombre a la escuela. Proponemos a los tutores, yo ya venía preguntando, como ustedes, la mayoría conocen mi vínculo con Malvinas, con la causa, digamos, vengo trabajando desde el 2010 con esto, entonces preguntaba si había un excombatiente caído o alguien que podíamos utilizar su nombre para ponerle a la escuela. Bueno, y se hizo la reunión con los tutores y vecinos, y bueno, apareció el nombre de un excombatiente, y también una de las propuestas fue el donante del terreno, que no vive más, pero que, bueno, que había familiares cercanos. Bueno, entonces hago la propuesta, se manda esa propuesta, se debería mandar al consejo con la biografía
las biografías de las personas propuestas. Nuestra idea era investigar sobre la vida de estas personas para que los chicos armen y construyan la biografía de ambos. Nos sorprendió en el año 2017 la inundación en abril, así que todos nuestros proyectos quedaron truncados. Tuvimos casi más de 2 meses sin clase, así que cuando volvimos nos tuvimos que ocupar de otras cosas, de que los chicos puedan procesar lo que les había pasado, ya que la escuela y todas las familias, el 80% de la familia estuvo bajo agua durante más de 2 meses, volvimos, inclusive había gente bajo agua, así que nos tuvimos que ocupar de eso durante todo el año. En 2018 volvimos con la propuesta, ya con plantel nuevo, y tuvimos que proponerle a los docentes nuevos este proyecto, ¿no? Bueno, apareció, empezamos con la idea de empezar con la biografía del soldado, Ramón Cirilo Blanco, y teníamos un solo dato, que había una tía en la zona que podía darnos información, no sabíamos absolutamente nada. Surgieron muchas dudas e incertidumbres porque no sabíamos de dónde íbamos a sacar la información. Yo le tranquilizaba al maestro con mi experiencia de investigación que de algún modo la investigación nos iba a proporcionar los datos que necesitábamos para hacer la biografía, ¿no? Para producir la información empezamos en abril todos los años, nuestras escuelas visitan los excombatientes, como en la mayoría de las escuelas, invitamos a un excombatiente de Malvinas, de San Luis, y se elaboraron con los alumnos y los docentes, elaboraron preguntas para hacerle. Él vino, relató lo que quiso relatar de su experiencia en Malvinas, y después los alumnos hicieron preguntas, inclusive las maestras hicieron muchas preguntas, algunos tutores inclusive, al señor Lafuente. Se archivó esa información, digamos, y después empezamos a elaborar, los chicos empezaron el trabajo de precampo, que sería la elaboración de las preguntas para investigar acerca de la infancia de Ramón Blanco, principalmente a la tía y la prima, y también pensamos en que podíamos ubicar en cómo era el paraje en la época en que nació Ramón Blanco y que pasó su niñez ahí. Entonces buscamos informantes claves con la edad aproximada entre 50 y 60 años para poder decirle que nos cuenten cómo era y obviamente si le conocían a Ramón. Se elaboró el cuestionario y los chicos empezaron a practicar, digamos, para hacer las entrevistas. En el trabajo de campo un grupo salió a hacer las entrevistas a esta gente, a estos informantes clave que nos darían la data de cómo era Pontón en ese entonces, Arroyo Pontón, que es el paraje, y otro grupo fuimos a la casa de la tía de Ramón Blanco, donde vivía la tía una tía y una prima. Cuando llegamos ahí, un grupo hizo las entrevistas a la tía y otro grupo a la prima, fuimos con Flor y con la maestra del grado, y ahí nos dieron muchos datos en realidad. Fue muy importante esa entrevista porque nos habló de que ella fue la que le crió, amamantó inclusive y crió a Ramón Blanco, la mamá lo dejó desde muy chiquitito en casa de su tía, y se crió después de los 5 o 7 años con la abuela paterna, también nos dio los datos de la abuela paterna, y nos dio datos de hermanos paternos y maternos, porque aparentemente madre y padre habían hecho su familia por separado, digamos. Como la familia esta vivía en Corrientes, con Flor nos ocupamos de hacer las entrevistas en Corrientes, ahí está la hermana, por ejemplo, y al lado de él, de camisa cuadro y pantalón claro, él es el jefe de grupo de Ramón durante la guerra de Malvinas. La verdad que nos dio muchos datos de Ramón como soldado, y la hermana, lo poco que se acordaba, porque era muy chiquita, tenía 5 años, más o menos nos dio algunos datos. El esposo de la señora que está de rojo era compañero de escuela de Ramón Blanco, que nos contó, ahí nos enteramos de que no hizo la escuela primaria en Arroyo Pontón, sino en Rincón del Sombrero, con su abuela paterna, cuando vivía con su abuela paterna. Así fueron apareciendo, ven que van apareciendo nuevos personajes para hacer las entrevistas y van apareciendo nuevos lugares. Fuimos a Rincón del Sombrero, estuvimos en la escuela, donde hizo su escuela primaria, hablamos con el portero que se acordaba de él, lo conocía y nos dio algunos datos de su niñez,
Y fuimos a la casa de los familiares, donde todavía viven los familiares, donde vivía él. Él vivió un tiempo en la escuela con una de sus tías también, así que tuvimos bastante datos ahí. Con todo este cúmulo de información, empezamos después de julio la etapa de análisis. Ahí en la foto nos damos cuenta que los chicos graficaron la familia de Ramón, los hermanos de parte del papá y la familia del lado de la mamá, digamos, y los hermanitos que tienen abajo. Bueno, en julio, después de julio, empezamos la etapa de análisis y los chicos empezaron a hacer transcripciones. Nosotros justo habíamos recibido el equipo de aula digital móvil y teníamos un profesor de computación en ese momento, que era Juan Pablo Florentín, que es de acá, es oriundo de San Roque, hijo de Juan Manuel Florentín, y él nos dio el apoyo técnico y también el acompañamiento en esta etapa del proyecto, porque asistía a los alumnos, junto con a los alumnos, a las maestras, para hacer las transcripciones y el manejo, digamos, de las computadoras. Hacíamos grupos de 3 o 4, 2 o 3 alumnos, para que puedan hacer las transcripciones, digamos. Con toda la información que teníamos, tercero y cuarto se encargó de trabajar con la información que dieron los informantes clave acerca del paraje, y redactaron un texto narrativo con toda la información que teníamos. Los alumnos de sexto releyeron varias veces, porque les entregamos las transcripciones en forma escrita, y releyeron muchas veces, y realizaron monólogos de los familiares y de los soldados, entre ellos el jefe de grupo, digamos, de Ramón, de la época de Malvinas. Como resultado de este análisis surge la primera versión de la biografía, que se presenta en una jornada de intercambio en la Feria de Ciencia, donde le invitamos a Carolina también para que nos escuche. Y cada grado expuso lo que trabajó, y así pudimos reconstruir y unificar los datos que teníamos sobre la biografía. Esto sirvió también como práctica para contar en un evento que nos invitaron, que es el encuentro etnográfico con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que se realizó en la UNE en Resistencia, donde los chicos contaron la biografía completa con los maestros. Los alumnos fueron los alumnos de tercero a sexto grado, con tutores y docentes. Ahí están los chicos trabajando. Después se hizo la devolución a los familiares entrevistados, y estuvieron la tía y la prima del paraje, el jefe de grupo, la hermana materna. Bueno, cuando nosotros hicimos la entrevista a la hermana materna de Corrientes, nos cuenta que la mamá en la década del 90 fue a Malvinas, y que ya no vive la mamá ni el papá, por supuesto, y no encontró a su hijo. Llevó anotado el papelito porque era analfabeta, y no encontró a su hijo. Era un soldado argentino solo conocido por Dios, y ella no sabía cómo hacer para que lo puedan identificar a su hijo. Entonces yo ahí obviamente le cuento mi vínculo con los inicios de este proyecto de ADN, con la Fundación No Me Olvide, y le establezco el contacto para que puedan venir a sacarle la muestra de sangre. La extracción de muestra de sangre se hizo en noviembre de 2018, y nos pidieron que les acompañemos, Flor y yo nos fuimos a acompañarle. Tuvo el equipo de antropología forense en las extracciones, y se elaboró un acta ese día, y ahí fue muy importante la investigación, porque los aportes que pudimos hacerle sobre la vida de Ramón Blanco fueron muy importantes. La tía tenía algunos datos de la niñez, la hermana tenía muy pocos datos, entonces nosotros pudimos aportar, los hermanos también paternos tenían muy pocos datos, entonces pudimos aportar gran parte de esos datos, digamos. Los resultados del ADN fueron en 2019, en enero del 2019, y también fuimos invitadas por la familia para participar, y otra vez la investigación cobró un sentido muy importante para los datos que preguntaba la Cruz Roja, el Ministerio de Justicia que estuvo, y el equipo de antropología forense. Ahí ellos se vieron por primera vez los hermanos maternos y paternos. El 14 de junio de ese año se impuso el nombre,
y además de la imposición del nombre en el acto, se entronizó la placa traída de Darwin de soldado argentino solo conocido por Dios, que obviamente fue reemplazada por la de su nombre. La entregaron a la escuela, a la Comisión de Familiares de Caídos, trajo la presidenta personalmente, y entregó en custodia a la escuela mientras dure la existencia de la escuela. Ahí fue un acto muy emotivo, donde estuvieron toda la familia materna y todas las familias maternas se encontraron por primera vez, y la verdad que es un acto donde estuvieron presentes autoridades nacionales, locales, provinciales, excombatientes de la provincia de San Luis, y prácticamente toda la comunidad. La verdad que los chicos presentaron en ese acto públicamente la biografía completa de Ramón Blanco, y bueno, la familia ahí pudo escuchar, la familia completa pudo escuchar la biografía de Ramón Blanco. Hicimos un folleto casero y repartimos en ese momento. Bueno, le doy la palabra a Flor para que siga. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, no saqué la pantalla todavía porque, bueno, esta foto es muy significativa, no me tocaba decir eso, pero lo voy a decir, porque por un lado está la familia en el mástil de la escuela con la placa de soldado argentino solo conocido por Dios, y después está la placa, es la tumba en Darwin, ya con el nombre de Ramón, que hasta ese momento había estado como soldado argentino solo conocido por Dios, y ahí ya tenía su nombre. Bueno, ahora sí me concentro acá. Bueno, buenas tardes, yo soy Florencia, y bueno, ya me presenté la semana pasada. Entonces, me dedico sobre todo a la investigación hace unos años por una beca que tengo, y trabajo en la escuela 784 desde el año 2015. Cuando por ahí la semana pasada habíamos comentado un poco cómo la investigación se incorporaba a la escuela y cómo servía para ciertos proyectos, y también como por los intereses del propio equipo de investigación que coordina Caro. Y ahora volvemos a ver cómo la investigación social aparece como una herramienta para concretar un proyecto escolar. Yo venía trabajando, como dije, desde el año 2015, y si bien a mí me interesaba la investigación con niños, que era algo que ya estaba instalado en las escuelas, y también, por supuesto, Malvinas me generaba interés, pero la verdad que no era mi tema central. A mí me interesaban los usos del guaraní, también ciertos saberes locales, comunitarios, como dijo Caro, algunos de los cuales contamos la semana pasada, por ejemplo, las hierbas medicinales, el chamamé, ciertas prácticas. Bueno, tenía como una visión un poco acotada de los saberes tradicionales, locales, comunitarios. Y en ese momento no podía haber una asociación entre Malvinas y los saberes locales, porque como que decía, bueno, esta guerra que nos atravesó a todos los argentinos, como que me costaba ver la cuestión local. Y la verdad que es algo que aprendí a deconstruir en la investigación. No solo yo aprendí, todos hemos aprendido a trabajar colaborativamente, más allá del grado y de la posición institucional de cada uno. En el caso de las maestras y el profesor de computación, Juan, también aprendieron que no solo se puede enseñar lo que está en los libros, en los manuales, también se puede enseñar se pueden producir otros conocimientos, eso que no se sabe y que genera como también a la vez mucha incertidumbre, como decía Mabel en el inicio que decían las señas. Y también otro punto interesante en relación a las maestras es que en el proyecto se generaron espacios en los que ellas podían compartir imágenes, recuerdos, experiencia de ellas mismas durante los años de la guerra, no solo desde los discursos de los libros, de los actos que venían enseñando, sino de recuerdos familiares, como docentes, como ciudadanas, como familiares de excombatientes. También relataban los momentos de tristeza, de alegría de esos años, y también qué significaba la guerra para ellas, ¿no? Y eso fue algo novedoso en el modo de abordar Malvinas en la escuela. Los alumnos, voy a decir algunas de las frases que ellos dijeron, así las digo tal cual. Aprendieron a ser valientes y no ser tímidos, a hablarle a otras personas por primera vez, a respetar a las personas que nos contaban su intimidad. Aprendieron también, dicen, que a las personas les hace bien hablar, aunque a veces se emocionen. Asimismo, también valoraron el trabajo que hicieron, diciendo que fue importante, porque gracias a nuestra investigación se identificó la tumba de Ramón, y trajeron la placa, que es un pedacito de Malvinas, a nuestra escuela.
También fue importante porque le pusimos nombre a nuestra escuela. Antes no tenía identidad, ahora todos sabemos quién fue Ramón y por qué se merece que nuestra escuela lleve su nombre. Y finalmente también destacaban algunos aspectos de aprender a hacer investigación en la escuela. Decían, cuando empezamos todo parecía difícil, nos daba cosita escuchar que íbamos a investigar, pero después nos pareció divertido, difícil pero divertido. Y así como los alumnos, las maestras, todas nosotras, los pobladores del paraje, todos conocimos a este Ramón Cirilo Blanco, un niño de zona rural, hablante de guaraní, que trabajaba en las chacras, que no logró terminar la escuela primaria. Conocimos las circunstancias en las que fue convocado a la guerra, las repercusiones en su familia. Conocimos un poco de su experiencia como soldado, aunque fue muy poca parte de su vida la que se dedicó a ser soldado, aquello que lo caracterizaba. Conocimos a su familia y detrás de ella tantas otras familias del paraje. Aprendimos un poco más sobre la historia del lugar, porque como dijo Mabel, reconstruimos un poco cómo era vivir en ese paraje, en ese tiempo, y también sobre este lugar donde nacieron y viven actualmente los alumnos de la escuela. Este proyecto fue encarado desde una escuela primaria, que es justamente una de las instituciones en las que se producen, circulan, incluso se internalizan ciertos discursos oficiales sobre el pasado, en este caso sobre la guerra de Malvinas. Somos testigos, porque fuimos a la escuela, de que se producen discursos que interpretan este hecho histórico que atravesó nuestro país, y que generalmente se los escuchan en los actos, en los momentos en que se acerca la fecha de conmemoración. Y seguramente esos discursos también están inscritos en nuestras experiencias y memorias escolares y civiles, ¿no? En este caso, en este proyecto, Malvinas fue un tema que nos acompañó durante 2 ciclos lectivos. El desarrollo del hecho no solo se basó exclusivamente en los datos habituales que se suelen enseñar cuando se acerca la fecha de conmemoración, sino que desde la escuela se reconstruyeron memorias locales, visibilizando otras experiencias, silencios, violencias que a veces las versiones oficiales soslayan. Pudimos entender que la memoria no es homogénea y que hay muchas formas de recordar, que se pueden construir diferentes sentidos en torno a un pasado común, y que esos mismos sentidos se pueden resignificar, pueden cambiar en función de acontecimientos actuales, como fue la imposición del nombre, la identificación de los restos de Ramón y todo lo que eso generó, bueno, en la escuela, en el paraje, en la familia de Ramón, en otros excombatientes. Hablar de Malvinas hoy, en esos años que estuvimos trabajando, en ese contexto histórico y en ese punto geográfico de la provincia, también nos permitió descubrir otros matices de la guerra, recuperar diferentes experiencias de lo que significó este suceso en soldados correntinos, en diferentes familias y en pobladores de un paraje rural. También nos permitió conocer cómo fue el después de Malvinas, ya sean los familiares de Ramón, en otros excombatientes y en aquellos que buscan el reconocimiento de los soldados que, como Ramón Cirilo Blanco, no tenían nombre y eran NN, como es el caso de la fundación, No Me Olvides. Y en este proyecto, las memorias sobre Malvinas ponen el foco en historias locales, familiares, íntimas y cotidianas. Estas memorias hablan de la guerra, porque hablamos todo el tiempo de la guerra, pero también de la pobreza, del hambre, de la migración a la ciudad por falta de recursos, de la desigualdad en el acceso a la información, de las lenguas que se hablaban y se hablan, de noticias equívocas sobre los fallecimientos de soldados, de avisos tardíos, de ocultamientos intencionales, de olvidos, de lutos, de un antes y un después de la guerra. En este proyecto aprendimos cómo los grandes eventos históricos, en este caso la guerra, pueden ser rastreados a pequeña escala, en memorias cotidianas, en prácticas íntimas, mínimas, donde también se elaboran sentidos sobre la guerra. Y para cerrar, algo que por ahí está. Es interesante pensar cómo hay mucha gente que se dedica a los estudios de la memoria, autores que dicen que traer el pasado al presente es una práctica política. Y nosotros podemos considerar que la iniciativa de la escuela de poner el nombre al establecimiento, la investigación que se desarrolló y el deseo de los familiares de que se reconozcan los restos de Ramón, pueden entenderse como acciones políticas que buscaron transformar, reclamar derechos y justicia. Está. Listo. Bueno, ¿estamos? Gracias.
Sí. Flor y Mavi, muchas gracias. Yo estoy sin mi compu, entonces la host sos vos, Flor. Estamos transmitiendo todo desde tu compu, porque la mía, no sé, el chamamé la emocionó demasiado y no pudo seguir. Está reiniciándose. Bueno, le vamos a pedir a Aya entonces, a Yalén Morales Michelini, que nos cuente cómo va yendo la investigación que ella está llevando adelante. Bueno, buenas tardes, Corrientes. Acá les hablo desde el Chaco y me pasé al celu porque la compu también está o el wifi, no sé, acá hay tormenta, no sé cómo están por ahí, no las puedo ver a todos, una pena porque podía ver las caras por lo menos. Bueno, a ver, tampoco me puedo tomar el tiempo que yo me suelo tomar, así que por favor alguien ahí me manda un WhatsApp a los 5. Sí. Caro, Estamos, de una. dale. Bueno, yo teniendo en cuenta un poco el tiempo y cómo presentarles sobre los procesos de identificación indígena en Corrientes, sobre los grupos, pensé en 3 cositas, en 3 temitas, así que me ayudarían. Primero, contextualizar un poco, después pensar en cómo se dan esas identificaciones, y en un tercer punto, ¿qué aprendemos? ¿Qué vamos aprendiendo como grupos en este proceso de descripción y de ir aprendiendo de esos procesos, vamos a decirlo así? Para poder contextualizar, vamos por el punto 1, es importante saber que, bueno, hasta el 2013, como decía Caro, en Corrientes era la única provincia, digamos, que no tenía ninguna inscripción en el INAI, ninguna comunidad indígena inscrita en el INAI sería. Pero para poder comprender esos procesos tenemos que ir un poquito más atrás. Igual es importante poder aclarar que las inscripciones de los grupos indígenas en la Argentina, y por ahí voy a hacer un poco, voy a ir para atrás un poquito, pero solamente para poder comprender, no se dan hace mucho tiempo tampoco, digamos. En el 85 empieza una ley indígena argentina, y en el 94 recién se consideran que los pueblos indígenas son previos al Estado, o sea que estaban antes de la Constitución del Estado. Y con esto, ¿qué quiero decir más allá de hacer historia? Lo que quiero decir es que son procesos que son bastante cercanos a nuestra experiencia, a nuestro presente, a nuestra cotidianidad, digamos. Y que también fueron procesos que estuvieron muy de la mano, digamos, y fueron cambiando en función de los gobiernos y de quienes estaban al mando de esa nación, ese Estado que se estaba constituyendo, y que en constante, como decía Carlos recién, nos estamos constituyendo en función de cuál es el sujeto, cuál es el ciudadano que un Estado quiere construir, digamos, qué identificaciones, qué identidades va a construir. Y en eso hay muchos autores, bueno, están como muy vigentes ciertas concepciones de qué es ser indígena, digamos, que parecía que están como duras o como estáticas, pero que al mismo tiempo se fueron moviendo en función de cuál era el sujeto ciudadano que se quería para una nación, un Estado. Todo eso otro estaba como por detrás, digamos. Entonces, es importante poder contextualizar y tener en cuenta eso para poder comprender estos procesos que se van dando en Corrientes. En Corrientes, al momento, hay 3 comunidades indígenas que están inscritas, hay otras que están en proceso. Está la comunidad de Yajaveré, está la comunidad en Boicuá, está la comunidad en Ñupují, en Tuzangó, en San Miguel y en Concepción. Ahora voy a hablar un poco de lo de la idea de comunidad, pero para seguir con este contexto es importante comprender que o sea, por lo que empezamos a darnos cuenta, o que es importante tener en cuenta al momento de pensar cómo se dan estos procesos, es que se dan en el marco de disputas territoriales, que esas disputas territoriales no se dan ahora, únicamente se dan en todo el país, digamos, y una de las herramientas que encuentran los grupos,
así no solamente en Corrientes, sino en Chaco, es la delimitación territorial. El evento que encontramos como importante a ser incorporado para pensar estos procesos es la producción de la reserva en el 83, esa como una fecha que empieza a aparecer en los discursos y como un evento importante a pensar. ¿Por qué digo producción de reserva? Porque es la concepción de un espacio que podemos pensar como un humedal a la producción de una reserva, en el sentido de que lo empieza a administrar parques nacionales, al mismo tiempo hay otras agencias en juego, como puede ser CLT, que es Conservation Land Trust, que es Rewilding, que es Tompkins, digamos, que son agencias ecologistas, y bueno, también agencias agropecuarias y otro tipo de empresas que claramente tienen intenciones de recursos, digamos. Más allá de que empiezan a haber todos estos nuevos actores, también hay como una inversión, digamos, en lo que quiere decir del turismo y de todas las subjetividades que empiezan a apostar a ese espacio. Entonces yo pienso que no solamente es un desplazamiento territorial de la gente que comúnmente vivía ahí, sino que también son como desplazamientos subjetivos. Esto que decía Caro de las identificaciones van constantemente cambiándose, entonces también hay como nuevos sentidos que se le dan a ese espacio y a los usos de ese espacio y a los que habitan ese espacio. Los animales, la tierra, las plantas, bueno. Entonces para mí, para poder comprender los procesos de los grupos indígenas en Corrientes, es importante más o menos tener en cuenta todas esas cositas. Seguramente muchas más, pero bueno, vamos por ahí. En relación a cómo se da la identificación, era importante para mí aclarar que son procesos singulares como colectivos. 5 minutos, Aya. Y cuando digo singulares colectivos, perfecto. Dale. Voy 5, bien. Cuando digo singulares como colectivos, quieren decir que no necesariamente estas identificaciones son las mismas, o sea, no todos hoy los que se reivindican en tanto indígenas o con antepasados indígenas, se identifican de la misma manera. Algunos piensan en la lengua como algo que los llega a acercarse a ese pasado indígena, otros una cuestión de identificarse por las prácticas, otros en relación a un pasado, que me parecía muy importante que cómo lo van planteando Flor y Mabel, en el sentido que hay como una repensar el pasado, un indagar en el pasado, porque en parte de este proceso los grupos tienen que hacer una reseña histórica, entonces hay como un repensar de ese pasado, que a veces por otras prácticas, como las escolares, como también decía Flor, es un pasado que no siempre estuvo cerca en la escuela o cerca a nosotros para poder pensarlo. Entonces hay un proceso, como parte de esa identificación, hay un proceso de memoria, de práctica, de memoria de esos grupos, que no necesariamente es en todos los grupos el mismo, y no necesariamente quiere decir que todas las personas de un grupo lo estén pensando de la misma manera. Por eso yo quería hablar por ahí un poquito de la palabra grupo, comunidad. En Argentina es como muy común pensar las comunidades indígenas como comunidades totales, agrupadas, muchas, todas las mismas, pero en realidad eso también es un invento, o sea, eso también es una categoría producto de estatal, digamos. No necesariamente las comunidades tienen que vivir en comunidades, y por ejemplo, hay casos en las comunidades corrientes que pueden ser familias que se estén inscribiendo, y hay otras que no, digamos, que no se identifican con ese pasado, y que se puede dar así también. Bueno, hay estatutos en los grupos que los organizan a partir de esta inscripción. Por ahí quería contar un poquito de eso. Eligen un caraí, que se va cambiando cada 2 años, eligen un CPI, que en este caso es Miriam Sotelo, que es una de las chicas con las que estuvimos más cerca como grupo, que representa a nivel nacional a los grupos indígenas de Corrientes. Esto es un proceso de movimiento, donde hay que tener, como decía, varias cosas en cuenta al momento de pensarlo. Y como para ir cerrando, me voy a ir al último puntito,
qué es lo que fuimos aprendiendo en este tiempo. Bueno, pues después podemos seguir charlando. Creo que en este tiempo, mucho de lo que fuimos pensando tiene que ver con cómo esto exime a los grupos indígenas de Corrientes, sino cómo somos cada vez más conscientes de que las construcciones son en función de ciertos momentos históricos, que las construcciones de qué es lo que es ser indígena o no ser indígena, hay ciertas representaciones, pero a la vez estos mismos grupos están intentando romper con ciertas concepciones, y cómo al mismo tiempo que intentamos romper con estas concepciones de que los indígenas están lejos, o están todos muertos, o están extintos, estos procesos nos enseñan que en realidad esas identificaciones son situacionales y tienen que ver mucho con disputas grupales y singulares, y tienen que ver mucho con los procesos que se van dando en los momentos particulares históricos, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo creo que al momento de pensar las identificaciones de los otros, también pensamos las nuestras, así como cómo se construyó lo indígena en función a, o no se construyó lo indígena, cómo se pensó lo indígena en relación a lo correntino, cómo se pensó lo indígena en relación a lo choqueño, cuáles son las identidades que nosotros tenemos que decir, bueno, pero ahí sí o sí tienen que haber lazos de sangre, y a cuáles identidades quizá no le cobramos tanto eso, cuáles son las identificaciones que pueden decirse más tranquilas, yo soy esto, yo soy lo otro, y a cuáles le demandamos más cosas probatorias para que nos digan si es así o no. Bueno, creo que voy a usar la palabra que usó Flor, que en este andar y aprender de esos procesos, que no son lineales y son conflictivos, se dan a partir de disputas, también vamos deconstruyendo ciertas ideas en relación a cuáles son las identificaciones y cuáles son las construcciones respecto a la indígena, y no solamente respecto a la indígena, sino a diferentes grupos, y también a las identificaciones que nos damos como choqueños, correntinos. Así que eso, ahí voy, porque no me puedo controlar el tiempo, así que no. Voy a cerrar ahí, cualquier cosa. Sí, ya estaría, Guada. Bueno, muchas gracias. Guada, discúlpame, Aya, te cambié el nombre. Estamos con problemas de conexión porque Guada está en San Miguel y bueno, estamos una en cada punta. Muchas gracias, Aya. Muy interesante para todos nosotros aquí en Corrientes escuchar tu investigación. Bueno, ahora le vamos a pedir, en tercer lugar y como último trabajo, a Tamara Alegre y a Guada Quirós. Si puede Guada, si no yo también estoy porque participé muy activamente en la investigación que las chicas van a contarles. Así que también soy parte muy activa de ese proyecto, pero las chicas, aparte de ser una parte activa del proyecto, son muy protagonistas, o las protagonistas desde mi punto de vista principales, porque tanto Guadalupe como Tamara son investigadoras y son miembros de las familias con quienes hicimos este estudio que ellas les van a contar. Así que ellas participaron en un doble rol, hablando de identificaciones múltiples. Como pariente de la familia, como investigadora, y bueno, y ellas dirán si como hablantes de guaraní o no, o qué han descubierto en el camino. Baichapan de Carú, Cherera Alegre, Aiko Tarahuipe. Y por bueno, acá con esto de la conectividad entre que estamos por Aitereí, de estar juntos, y estamos un poquito ahí de no saber cómo nos va a ir. Pero bueno, como Flor, hace unos años puedo estar dedicándome a la investigación. Antes de tener una beca UNE-CONICET, trabajé como docente en el Instituto Superior de Cacatí. Guadalupe también es profe de ese instituto, así que bueno, nos da mucho gusto poder estar acá con ustedes, ahora solamente con los estudiantes y el equipo. Agradecemos el espacio una vez más. Y bueno, voy a compartir un poquito brevemente nuestra experiencia. Pienso mucho en lo que compartió Ayalén recién, porque
cuando yo empecé la facultad para estudiar el profesorado, fue en el 2010, y en el 2012, cuando cursamos Antropología Social y Cultural, entre las distintas cosas que hicimos, Carolina nos va comentando sobre las comunidades indígenas y la educación en contextos educativos interculturales bilingües. Y yo salí de la escuela normal de Corrientes con la idea de que los indígenas ya no existían y mucho menos hablar de lenguas indígenas, o sea, no tenía idea de la existencia de las lenguas indígenas en nuestro país. Entonces, entre varios descubrimientos, cuando conozco la etnografía de Carolina, Entiendo pero no hablo, bueno, es como que se me presentó el guaraní de una forma, digo yo ahora, elegante y formal, y que me permitió ver el guaraní que siempre estuvo en mi casa, es decir, con mi familia materna puntualmente. Entonces, bueno, fue como un descubrimiento y decir, bueno, o sea, yo después de conocer el trabajo de Carolina dije, mi mamá habla guaraní, mi abuela habla guaraní, mi bisabuela habla solo guaraní. Entonces empecé a preguntarle a mi mamá si ella hablaba guaraní y ella me dice, entiendo pero no hablo, como el libro de la profe que tenía en la facultad en ese momento. Y bueno, digo así porque ahora, desde ese momento, conformamos parte del equipo de investigación que dirige Carolina y empezamos un camino juntas, Guada, Caro y yo, para investigar sobre qué pasó con la transmisión de las lenguas en nuestras familias. Y algo que lo primero que le dije a Carolina cuando empezamos a ver como posible esta línea de estudio, es que para mí nuestro caso familiar era un caso típico del discurso de la prohibición, que es una categoría que ella explica y escribe en su investigación, porque teníamos la generación de mi bisabuela monolingüe guaraní, la generación de mi abuela bilingüe, la generación de mi mamá que dice que entiende pero no habla el guaraní, y mi generación que no entendía ni hablaba la lengua nativa. Después, hablando de las identificaciones y de cómo eso va cambiando en relación a lo que vamos haciendo juntos, por ejemplo, con la investigación, el disponernos un espacio, un tiempo en reuniones para poder conversar sobre nuestra relación con las lenguas, intentando comprender qué pasó. Bueno, mi mamá en su momento dice que había sido que es bilingüe, también se da cuenta de su repertorio lingüístico que está el guaraní, le puede poner nombre también a eso y se puede identificar como bilingüe. Bueno, hoy por hoy no sé si puedo decir que soy monolingüe, no me animo tampoco a decir que soy bilingüe, pero bueno, sí siento, y es algo que venimos conversando mucho, por ahí sí siento la vergüenza que un guaranicero, una guaranicera puede sentir ante hablantes monolingües castellano o que son de otros lugares. Sí siento la alegría del clima familiar cuando todos nos reímos en guaraní. Ahora vengo pensando mucho en lo que pasa cuando nos acostamos a dormir, que es como un momento donde fluye entre la picardía, los chistes, la intimidad, hablar en guaraní. Bueno, entonces ahora me estoy controlando el tiempo, voy a compartir unas fotitos y le voy a pasar la palabra a Guada. Puedo compartir, ¿no? Acá. Para que sepan más o menos, ahí ven, cómo fueron esas reuniones familiares. Tengo fotos de la familia de Guada y la mía. Hicimos 2 encuentros familiares. La primera entrevista, en mi caso, en Itatí, con las 4 generaciones. Este es de Loreto, con Guada y su familia, ahí está Caro también. Después, algo que hicimos para compartir un poco la metodología de trabajo fueron nuestros árboles genealógicos. Ahí estamos armando el de Guada. Ahí están mirando los papás de Guada, tías, primos, su árbol. Y en el árbol identificábamos con colores quiénes hablaban solo castellano, quiénes solo guaraní, quiénes eran bilingües. Ahí está mi abuela mirando nuestro árbol. Y ahí, en este segundo encuentro, lo interesante era que íbamos completando juntos el árbol. Después armamos como nuestras biografías lingüísticas en un esquema, contando, bueno, cuál fue nuestra primera lengua, en qué lugar aprendimos el castellano, cuándo el guaraní,
también los lugares donde vivimos. Y esto en el segundo encuentro también fueron completando, así como hicimos con el árbol genealógico. Ahí no sé si mi tapa acá esto, ahí está. Si ven bien las fotitos, estamos con mi bisabuelo, mi abuela y Caro. Acá estamos con los abuelos de Guada. Bueno, para ir cerrando mi parte, esto que les explicaba del caso típico del discurso de la prohibición, fuimos viendo cómo esa primera generación de mi bisabuela y mi bisabuelo hablaban a sus hijos en guaraní. Después, de la segunda generación a la tercera, puse que apareció el discurso del guaraní porque ya hay como un esfuerzo de los papás en hablar a sus hijos en castellano para que les vaya bien en la escuela, por mencionar uno de los aspectos. Pero entre los adultos siguen conversando en guaraní, entonces, de alguna manera, esa tercera generación entiende el guaraní, que sería la de mi mamá, pero ya ella, por ejemplo, no nos enseñó a nosotros a hablar en guaraní, sino que nos habló solo en castellano. Bueno, eso como para ir compartiendo un poco, y ahora le voy a dar la palabra a Guada. No sé si está Guada por ahí. ¿Estará Guada? No sabemos si está conectada o si... Aparentemente está. A ver, Se la ve en pantalla. por ahí no puede hablar. Estoy, dice. Está. A ver, Guada, tu micrófono. Si no la podés llamar, Tami. Ahí la llamo. Pero está ella. Sí, Claro, dice pero que no no se le la funciona el micrófono. Y si no, no sé que te pasé, Flor, el videíto, si lo pueden pasar, tal vez arrancamos con eso. Mientras Dale. ellas conectan, Bueno, pero comparto desde el celu porque no pude descargar todavía. de donde sea que funcione. Bueno, vemos, a ver. A ver, A ver, antes de arrancar, yo le hago la intro. Dale, yo mientras. Les vamos a compartir, medio para ir cerrando ya, sea que Guada se pueda conectar o no, en el proceso que fuimos haciendo en esta investigación, con Tami, con Guada, se me confunden todos los nombres, fuimos bueno, pensando muchas cosas y también escribiendo y compartiendo escritos y escribiendo juntas. Yo aprovecho este momento para decirles que ahora hace muy poquito salió un libro en donde nosotras escribimos 3 capítulos sobre este tema que están contando Tami, y que bueno, si Guada puede llegar cuenta, que son, bueno, para mí son muy lindos, sobre todo el escrito de Tami y el de Guada. Si puedo, les voy a mostrar la tapa del libro, se llama Hablar lenguas indígenas hoy, y bueno, y nosotras escribimos un apartado ahí. Y en ese texto hay uno que escribimos juntas con Guada, y se inicia con un epígrafe, que es un escrito que ella hace, después de, bueno, mucho andar, porque nos costaba escribir, y a Guada le costaba escribir estas cosas tan íntimas y a la vez difíciles de reflexionar, ¿no? Porque fíjense que la investigación que hacemos toca muchas cuestiones de cada una, ¿no? Entonces esto es lo que muchas veces se llama, que hacen los investigadores o las investigadoras nativas, que trabajan sobre su propia, como hicimos con los nenes en su contexto, bueno, en este caso lo mismo con Guada. Bueno, y escribió un texto que a mí me gustó mucho, muy hermoso, que nos sirvió mucho para pensar muchísimas cosas, que se llama En mis sueños hablo bien guaraní, y que lo publicamos en ese libro que les estoy diciendo, y que si podemos, lo podríamos compartir en la voz de Guada. No sé, Flor, a ver. A ver, vamos a probar. 2 segundos porque...
Ahora sí. ¿Escuchan? ¿Escuchan? No, no, Flor, no se escucha el video, sino tu clic. ¿No se escucha? No. ¿No? Ah, Sacalo bueno, y después entonces, lo claro, vemos dame desde la 5. compu. Porque no Dale, tiene pongo de la sentido. compu. O si no pones, claro, o pones el audio O del desde la video. compu o... Y Guada no hay caso. Bueno. Tami, si querés podés mostrar el otro árbol que querías mostrar. Que querían mostrar. Acá está Wadi, ¿eh? Habla, a ver, Wadi. Yo estoy saliendo, pero está ¿El audio? sí en mi Hola. pantalla. Estoy saliendo. Ahí está. Bueno, ahí hago todo. ¿Me escuchas? Sí. ¿La Sí, escuchan? Guada. Sí, se te Sí, escucha. Guada. Sí, se escucha. Bueno, yo desde mi compu no puedo ver a nadie, ni puedo escuchar nada, o sea, no escucho ni estoy con problemas del micrófono al parecer. Bueno, Y escucha. toca cosas y no me funciona, pero Guada, acá por decile que esto es como un mediante Tami. la llamada de Tami estoy ahí, Sí. ahí entré al audio me parece, ¿sí? Bueno, esto es como un programa de radio en el campo, Guada, que te están preguntando por tu investigación y que nos cuentes un poco cómo es esto de que hiciste investigación en tu familia, qué es lo que descubrieron. Sí, bueno, estuve como colaboradora en el proyecto de Tami, digamos, de los estudios familiares, fui parte del equipo, y esta investigación la hicimos en Loreto, con mi familia paterna, y para mí también fue muy interesante lo que sucedió porque el papá y sus hermanas y toda la familia, mis abuelos, han colaborado muchísimo para que salga, pero sobre todo papá fue un gran aliado para eso. Nos tomamos un día y fuimos a Loreto y hicimos la invitación, y a la gente que estaba lejos también le avisamos, porque tengo tíos en otras provincias y en otras ciudades de Argentina. Y bueno, cuando estuvimos ahí, fuimos 25 participantes, o sea, 25 familiares, entre tíos, tías, mis dos abuelos, mi abuelo y mi abuela, mi mamá, mi papá, mis hermanos varones, tengo 5 hermanos varones, y mi hija, hasta ese momento estaba solo Olivia, y bueno, mis primas y primos con sus hijos e hijas. Así que fueron 4 generaciones que estuvimos ahí intercambiando, interactuando. Los niños y las niñas también se hicieron sentir en esa entrevista familiar, hablando en guaraní. Así que, bueno, fue muy interesante lo que sucedió porque salió, digamos, a la luz y se pudo hablar sobre el guaraní, y todos nos sentíamos muy emocionados porque generalmente era algo que mis abuelos se sintieron silenciados. Mi papá y mis tíos ya decían que no, que ellos hablaban con todos, pero sucedió que a nosotros, mis primos y a mí, a mis hermanos, no nos enseñaron. Tampoco no nos hablaban libremente, no había problema, pero no nos hablaban a nosotros, se hablaban entre ellos para que nosotros no entendamos, pero aún así pudimos ir decodificando y aprendiendo algunas cosas, así que en las 4 generaciones que estábamos presentes se manifestaba que entendíamos, en algunas generaciones más de lo que hablábamos, pero en general sí se da que todos hablamos algo y entendemos bastante más de lo que hablamos. Eso es como lo que pudimos ver ahí. Y no sé si hay algo más que por ahí me quisieran apuntar para seguir hablando. Estoy un poco nerviosa por lo de la conexión. Sí. Vamos a cerrar, ¿saben qué? Por el tiempo, por todo, me parece que está bueno así, y vamos a cerrar, vamos a tratar de pasar el videíto para darle cierre a todo, con el video, que lo va a transmitir Flor desde su compu, que esperemos que ande, y bueno, y si no, seguimos adelante, lo que haya.
Vamos a intentar, a ver, de nuevo. Acordate de compartir el audio. Sí, pero en el celu no encontraba esa opción, por eso no Claro. salió. Ahí voy a compartir. Paciencia, ahí está. Y a ver, Claro. ¿me dicen si anda? ¿Si escuchan, quiero decir? Sí, ahora sí. Vi a Wada, la Wada actual, de 26 años, con 2 hijas y el cabello largo, conversando con su papá, también actual. No era cualquier conversación, o mejor dicho, era una conversación cualquiera, pero en guaraní, que no es poco decir, porque esta Wada, siente que en la realidad no lo hace bien. Siente que su guaraní es rudimentario, que tiene un repertorio de palabras acotado y eso a veces le genera incomodidad, vergüenza y al mismo tiempo ganas de decirlo igual, de gritarlo, de descubrirlo así, diciendo. Otro día u otra noche la vi cantando ya. Cantaba una polca muy alegre y rápida. Encadenaba palabra por palabra sin equivocarse, sin dudar. Cerrando los ojos, la música era más plena y el guaraní más dulce. La feliz llegada del guaraní alojó en mi cuerpo de recién despertada o recién levantada un sentimiento inexplicable. Si me preguntás, no recuerdo el sueño, es decir, las palabras exactas, el lugar y esas cosas. Mi memoria seleccionó lo más importante: el guaraní, la música y papá. No lo dije al principio, sucedió en mis sueños. Y Wada soy yo. Bueno, por lo menos la pudimos escuchar en el Zoom y verla, a Wada, y tener esa comunicación que parecía en la radio. Anoche Wada estuvo en la radio contando un poco lo que habíamos hecho la semana pasada, acá juntos. Así que bueno, ahora sí vamos a finalizar la transmisión. Eso lo tiene que hacer Flor desde su compu. En el botón de arriba a la derecha tiene que poner detener la transmisión. Y entonces los profes van a ir al Zoom, que ya está habilitado para ellos, y nosotros vamos a quedar aquí, una vez que termine la transmisión, trabajando juntos. Cuando digas, Caro. Pues ya. Bueno.